Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente su servidor y amigo Ramiro Chula. eh, Siendo hoy 28 de marzo de 2022, hablaremos del tema intitulado por su servidor Concepto de los derechos, Derecho Positivo Mexicano a prueba. Iremos dilucidando el por qué considero a título personal que el derecho mexicano está a prueba, derivado de la información y de lo que hemos tenido a bien estudiar en la materia de filosofía del derecho con el profesor Eduardo. Este video es parte de nuestra evaluación. Espero estar a las expectativas del sinodal. Y bueno, pues demos inicio. Como preámbulo, quisiera mencionarles que la mayoría de la información versa sobre el autor Juan Antonio Cruz Parcero, que a su vez se apoya en diferentes teorías que iremos mencionando a través del desarrollo de este video. Y Parcero divide el derecho en derecho objetivo y derecho subjetivo. Consideramos que el derecho objetivo son los derechos naturales, también conocidos así, o como derechos ciudadanos, o como derechos de las personas, y últimamente como los famosos derechos humanos, en los cuales México actualmente juega un papel muy importante. ¿Okay? ¿Dónde se encuentran constreñidos los derechos humanos para los mexicanos? En nuestra Carta Magna, o mejor conocida como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en todo su artículo primero, ¿okay? En el cual menciona a la letra, y voy a permitir leérselos, menciona que en los artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y algunos más, como la igualdad del hombre y la mujer, que se encuentran en el tercero y cuarto, el derecho al trabajo y la seguridad social en el artículo 123, que de hecho da paso a la elaboración de toda la Ley Federal del Trabajo, seguramente más adelante, conforme avancemos en esta apasionante carrera del estudio del derecho, también la estudiaremos y haremos actividades como estas. Pero ¿de dónde proviene? Parcero cita a grandes autores, entre ellos a Thomas Hobbes, en la práctica en su libro el Leviatán, que Thomas Hobbes puede considerarse que es el primero que presentó una teoría contractualista, ¿no? Y Thomas Hobbes menciona que las personas tienen derechos naturales y que existe prioridad de los derechos sobre los deberes. Eso es lo que él menciona en su libro El Leviatán, que me han comentado que es un libro muy apasionante. Sin embargo, como todas las corrientes filosóficas y de derecho, existen eh, este, eh, detractores, ¿no? Los autores Berham y Marx consideraban a los derechos naturales como construcciones irracionales de una burguesía. Ellos consideraban que los famosos derechos de las personas o derechos de los ciudadanos eran para una clase en específico y que fueron diseñados para ellos y no para todas las personas, en lo que en realidad ellos veían de lo que estaba sucediendo en toda la sociedad. Si llegamos a Kelsen. Kelsen da inicio a las teorías de los derechos subjetivos como una forma accesoria de dar cuenta de una relación jurídica donde existe un deber, salvo, ya no se vuelve un accesorio, salvo cuando lo entendemos como un deber jurídico, una acción procesal para reclamar el cumplimiento de un deber, un derecho subjetivo en sentido estricto. Caso concreto, los contratos, los acuerdos de voluntades nos obligan entre las partes a hacer o a dar o a pagar en su caso, ¿no? Tenemos deberes y tenemos derechos, pero cuando formalizamos ese simple documento ya podemos recurrir a un acto procesal. ¿Qué sucede? Que a partir de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los derechos humanos, justnaturalismo lo identificaríamos nosotros, toma mucha fuerza, ¿no? Y se empieza a procurar el bienestar de los individuos, sin importar si es hombre o mujer, niño
o anciano. Y México no es la excepción. Actualmente tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque estamos adheridos a convenios de la ONU, ¿no? Y de hecho nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema está vinculada con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Quiénes son los clásicos? Thomas Hobbes, ¿no? Las teorías a lo largo de la historia, John Locke en su tratado del gobierno civil, y al final hablaremos un poco sobre el tratado de los delitos y las penas, ¿no? Que también es muy, muy, muy interesante. Como les mencioné, en la Segunda Guerra Mundial retomamos la concepción de los derechos humanos. Recordemos que lastimosamente en aquellos sucesos hubo muchos atropellos contra la comunidad judía, pero no solo contra ellos, contra muchos más. Japón terminó devastado, los aliados retomaron el nuevo orden mundial en consecuencia, ¿no? Y eh, hubo muchas cuestiones ahí interesantes para la humanidad. Ha sido tanto el empuje de los derechos humanos que el día de hoy México está, creo, y como lo dije al inicio, a título personal, en una encrucijada. Nuestro derecho es un derecho positivo mexicano, ¿no? No es jus naturalista, es positivista. Ejemplo, tenemos nuestro artículo 1 de nuestra Carta Magna. Todas las personas somos iguales, sin embargo en la práctica vemos que los pueblos indígenas no lo son discriminados, existen leyes que pudieran considerarse letra muerta, esa es la realidad, donde no se dan las acciones, solamente se les segrega o solamente se les toma en cuenta cuando el 15 de septiembre, cuando hay que decir que soy mexicano y estoy emocionado por mi artesanía o que defiendo mucho esa parte, pero en realidad no hago algo para ponerlos en igualdad, ¿no? Ellos son indígenas, ellos son mijes, allá en la sierra están bien, y no hacemos algo por incluirlos a la sociedad, porque se integren y porque nos enriquezcan con todos sus valores. Lo mismo sucede con la igualdad de hombres y mujeres. Actualmente la brecha laboral sigue siendo muy amplia. A título personal puedo decir que las clientes de este despacho, las clientes en su 70% son mujeres. Este despacho le rinde información y le rinde cuentas a mujeres, y yo en lo personal he aprendido de muchas mujeres contadoras, auditoras, abogadas, cosas muy interesantes, ¿no? Igual de los hombres, pero las mujeres creo yo que han sido gran parte importante en la formación de su servidor. Tengo hijas y me gustaría que pudieran acceder a mejores condiciones salariales, que pudieran realizarse. Me molesta y me da mucha tristeza cuando hay un feminicidio por el simple hecho de ser mujer, porque es el feminicidio, ¿no? Sí hay un acto, hay un homicidio, eh, pero es simplemente porque me molesta que seas mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho positivo mexicano está entre un juego de palabras, ¿no? Hablamos con el profesor Eduardo, si no hay penetración, no hay violación. Oye, y la dignidad de las personas, o de la persona, de la mujer en su caso, que es más común, también sucede en los hombres, pero es más común lastimosamente en las mujeres, el, el daño psicológico que le causaste a esa persona, el daño emocional, o sea, porque nuestro derecho positivo dice si no hay penetración no hay violación, y así pudiera irse el presunto agresor, ¿no? Porque ahora es presunto agresor, es lastimoso. México ha tenido y tiene que corregir muchas cosas, pero históricamente somos un país machista. Somos un país donde se impone la ley del más fuerte, donde muchas veces considero actuamos por emoción y no por razón. Y México está a prueba en los últimos años, en las últimas administraciones, no solo en esta, en las últimas administraciones, para llegar a una inclusión, para llegar a esa inclusión de todos los derechos humanos, o a ese naturalismo, de esa corriente filosófica que no se puede negar, ¿no? Que desde que nacemos tenemos adheridos derechos que son irrenunciables, y que el Estado tiene la obligación ya no de proteger, porque veníamos de un estado benefactor de los 70s a 80s a un estado, sí, a un estado protector, ¿no? Si bien no puedes contra las grandes corporaciones, sí por lo menos fíjate que no, o pon atención en que no abusen de mí como individuo, ¿no? A mi derecho a ser mujer, a mi derecho a mi identidad de género, al estudio, al trabajo, que es lo que tendríamos que hacer. Y por último, para concluir, nos recomendaron un libro, el libro es Tratado de los Delitos y las Penas,
Y hay un tema muy interesante, ¿no? Ahí lo que nos comentan es que ahí surge el pacto social, ¿no? Cuando el hombre, cansado de vivir en constante belicosidad, crea el pacto social y ahí sacrificamos parte de nuestras libertades para después poder disfrutar de la restante libertad, pero en segura tranquilidad, para que no siguiéramos viviendo en estado de salvajismo. Derecho positivo mexicano aprueba, sin duda. Veremos qué sucede cuando nosotros, futuros abogados, estemos ahí y no olvidemos que aunque hay leyes, detrás de esas leyes se les aplica a los individuos y tomemos las mejores decisiones. Les agradezco mucho su atención, espero haber sido claro. Se despide su servidor amigo Ramiro Chula.